Les vamos a hablar de los datos del paro correspondiente al mes de octubre. Unos datos que sinceramente no han sido nada buenos para Medina del Campo, puesto que hay 33 personas apuntadas más a los datos del paro, al desempleo. 33 personas no han encontrado trabajo, es decir, han perdido su puesto de trabajo en el último mes. Pero hay un dato que nos llama la atención y es que estamos siempre hablando de esa cifra de los 2.000 parados. Bueno, pues estábamos contentos, se rebajó a 1.980, creo recordar, ahora estamos en 2024. Hemos vuelto a superar la cifra de los 2.000 parados en la villa. Tenemos esta noche contamos con la presencia de Isidoro Hernández, que es el responsable de Comisiones Obreras en Medina. Isidoro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, se han cumplido los pronósticos que usted marcaba. Daba a entender que el mes de octubre era un mes que siempre, pues aumentaba el paro, ¿verdad? Sí, desgraciadamente, aunque uno no es pitonisa, en este caso, desgraciadamente hemos acertado. Y los datos, como lo demuestran, son malos, tanto en la comarca, con 122 parados más, como en Medina del Campo, con 33 parados más. Sitúa en más de 3.000, casi 3.400 parados en la comarca, y 2024 en Medina del Campo, por lo tanto se ha roto otra vez la cifra de los 2.000, por utilizar una forma de expresar muy del IBEX, ¿no? Hemos roto la barrera de los 2.000, ¿no? Y eso nos sitúa, pero además con un dato, y es que el 60% de todos los parados registrados en el INE son de Medina del Campo. Por lo tanto, es una cifra preocupante, sobre todo para otras cosas que hemos hablado algunas veces aquí en televisión y en la radio, del tema de la reducción de ciudadanos que hay y de ciudadanas que tenemos en Medina del Campo. Bueno, pues esos datos son ahí. Sobre todo porque además en los datos que se han dado del desempleo, pues curiosamente en el ámbito de la comarca, pues el 49% y el 54% respectivamente de hombres y mujeres, pues corresponden al colectivo de más de 45 años, que no solamente es un colectivo muy afectado, sino muy golpeado por la crisis y además con malas salidas profesionales, como todos es conocido, ¿no? Esa frase de soy joven para jubilarme y viejo para trabajar, ¿no? Entonces eso empieza a ser un elemento peligroso de cronificación del desempleo en la comarca. Si hablamos de hombres y mujeres aquí en Medina, hay datos, ¿quién ha salido esta ocasión peor parado? Las mujeres en Medina del Campo. Curiosamente, en el ámbito de las mujeres, de los 33 han salido peor los hombres, de los 33, 26 son hombres, 7 mujeres, pero en el cómputo global, esto es del crecimiento, pero en el cómputo global pues hay 744 hombres y 1.280 mujeres, con lo cual sigue siendo un colectivo muy afectado. Y encima, si es un colectivo afectado y ya tienes más de 45 años, pues no te quiero ni contar ya. Lo que estamos comentando, que peor no puede ser la expectativa de encontrar trabajo por una persona que ha rebasado ya esa edad. ¿Qué sensación hay ahora mismo en el sindicato, en Comisiones Obreras, de este mes de noviembre? ¿Hay sensación de que va a aumentar el desempleo? Hay empresas que se están rumoreando, que están ahí un poco en la cuerda floja, que pueden cerrar sus puertas. ¿Qué sensación se tiene en el sindicato? En principio la sensación que nosotros tenemos para el mes de noviembre es la misma, desgraciadamente, el que planteábamos en la vez anterior cuando hablábamos de octubre. Noviembre es un mes de destrucción de empleo en el conjunto del Estado, ¿verdad? Sí que es cierto que en el ámbito de la comarca nosotros somos como la República Independiente de la Casa, por utilizar aquel término de publicidad, porque no cumplimos nunca los parámetros que se parecen en el conjunto del Estado o de la comunidad. Es decir, en este mes de octubre el paro aumenta, pero aumenta también las afiliaciones a la Seguridad Social. Bueno, pues en el caso de Medina aumenta el paro y rebajan las afiliaciones a la Seguridad Social. Cosa que no es nueva y que ya me habéis oído contar más de una vez, desgraciadamente, en el ámbito de la comarca. Bueno, pues este año sospechamos y tememos que en el mes de noviembre, por lo menos la mayor parte del mes, ¿no?, tenga una tendencia de destrucción de empleo y, por lo tanto, de aumento del paro registrado. Creemos que puede haber una mejora de las cifras a partir del mes de diciembre, últimos de noviembre, primeros de diciembre, con la puesta en marcha de la campaña de Navidad, que es un sector, el sector del comercio, que tiene un tirón importante, ¿no? Y creemos que eso puede
permitidme la expresión, maquillar un poco las cifras. Si hablamos de los sectores, en esta ocasión, por ejemplo, durante el mes de octubre, ¿cómo han quedado los datos del paro? Pues menos la construcción, curiosamente, en el ámbito de Medina, que es el único que ha tenido 3 parados menos registrados, todos los demás tienen niveles importantes del registro de parados. Agroalimentaria tiene 29 parados más y con servicios son los de mayor tirón, y así como industria con menos, y hay un dato que es importante, entre comillas, porque no sabemos muy bien el motivo de tal, que es la reducción de 16 registrados sin empleo anterior. No sabemos si es que se han dejado de registrar porque como no tienen perspectiva dejan de estar en el paro o porque han encontrado trabajo. Eso nos da 33, pero importante el dato de que el sector agrario ha bajado 29 parados en el ámbito de la villa, y sobre todo y en gran medida el hecho de que de la comarca, con 122 parados menos, 74 correspondan al sector agrario. Y eso es un dato importante que refleja la situación, en algunos casos, de la temporalidad que el propio sector tiene, ¿no? Pero son datos malos. Si hablamos de contratos, sí. ¿Qué datos tenemos? Los contratos que se han registrado en el mes de octubre son 1.719, 491 en la Villa de Medina, de los cuales han sido 227 menos si comparamos octubre con septiembre, y en el caso de Medina 81 contratos menos si comparamos, como digo, octubre con septiembre. De los 491 contratos en Medina, pues 240 han sido de mujeres y 210 de hombres de carácter temporal. O sea, se repite la estadística de que 9 de cada 10 contratos nuevos son contratos temporales y que de estos 4 de cada 10 son a tiempo parcial, con lo cual se mantiene esa trayectoria de encefalograma plano que tiene la contratación en los últimos años y que ya empieza a preocupar en todo el Estado. Y lo habéis visto en los medios de comunicación, donde los sindicatos a nivel estatal, con la administración, empiezan a hablar de que hay que buscar una salida, porque esto empieza a ser una cronificación de la contratación muy peligrosa. Y uno tiene un poco la sensación de que esto va a seguir así, continuando, ¿no? Que no tiene ninguna expectativa de crear los empleos estables y fijos, ¿ya? Todo temporalidad, y cuando estás a punto de... Porque me imagino, ¿no?, que las empresas, pues después de unos contratos temporales ya tienen la obligación de hacerte fijo, ¿no? Claro. Y es cuando ya, pues automáticamente te ves en la calle. Claro, y el problema sobre todo porque además hay un elemento que es reflexivo. Es decir, el primer elemento que supuso la crisis del 2008 fue la destrucción de empleo. No hace falta que hablemos de las cifras en las que nos hemos movido de paro en los momentos de la crisis. Curiosamente, estamos en unos niveles de crecimientos previos a la crisis. Estamos hablando de en torno al 2,8-3% de crecimiento de PIB. Eran los crecimientos que había antes de la crisis. Sí, y resulta que en la crisis teníamos el 8,5% de paro. Ahora estamos en el 14,5, 15% de paro registrado. No hablo de desempleo puro, que sería la EPA. Pero además con un síntoma, y es que yo creo que hay un problema de abuso, de uso y de abuso, que además puede ser un problema de miedo. De miedo, entre comillas, a eso de la indemnización por despido. Pero hay un dato que es evidente: las contrataciones tienen una función física, o es por una causa objetiva, que es por producción 6 meses, o es por un aumento de productividad o una obra-servicio. Es máximo 3 años. El problema es que no se está estabilizando el empleo, y si no se está estabilizando el empleo, y no porque haya una temporalidad, porque nadie discute que la hostelería tiene temporalidad, que el campo tiene temporalidad, pero hombre, el sector industrial, temporalidad, puede ser, pero tanto como para tener estos niveles, pues es preocupante. Es algo que hemos dicho, que se está cronificando la contratación, y esto da un problema, y es que no crea riqueza. ¿Los sindicatos no pueden hacer nada al respecto? Porque este problema lo están viendo los sindicatos y prácticamente es obvio, ¿no? Todo el mundo lo está viendo. ¿No se puede hacer nada de los sindicatos? Nosotros hemos planteado a la Administración central, que de alguna manera es la competente con el tema de la contratación,
le hemos planteado el intento de reducir los niveles de contratación a 3 y que no haya más contratos, ni temporales ni indefinidos. Segundo, le hemos planteado la posibilidad de ir equiparando las indemnizaciones por despido de los contratos temporales con los de los trabajadores indefinidos por causas objetivas, es decir, ir hacia los 20 días para que no haya aliciente a la contratación temporal. Y estamos planteando a la Administración, y en eso estamos abriendo unas mesas de negociación con el Gobierno y con la patronal, la posibilidad incluso de gravar los contratos temporales con un mayor coste de seguridad social. Es decir, quitar las intenciones, cogedme con cariño lo de las intenciones, de hacer el contrato temporal y no el contrato indefinido cuando lo que van a hacer es un trabajo definido. No es fácil, porque significa en algunos casos romper esquemas mentales que no es fácil de romper. Yo recuerdo cuando comenzó la crisis, año 2007, llevamos ya justamente 10 años, ¿no? Y que bueno, pues todos los servicios sociales se dispararon, empezó la gente a estar en el paro y con bastantes problemas. Pero yo hablo con servicios sociales, tanto de locales como provinciales, y dicen que bueno, la gente ya está notando que está aumentando esa calidad de vida, que ya no hay tantos problemas como parece ser. ¿Esto es verdad? ¿Se está notando esa luz ya, una luz pequeña en el fondo del túnel? Hay un dato que no se nos tiene que olvidar, por coger las cifras estatales, ¿no? Acordaros que en los momentos duros de la crisis los niveles de desempleo rondaron los 5 millones de parados. Una cifra, no digo escandalosa, era preocupante, ¿no? Hablar de un 21% de la población activa que estuviera en el desempleo era preocupante. Ahora nos estamos moviendo en torno a los 2.900.000, 3 millones de parados, ¿no? Que sigue siendo importante, el 17% según la EPA de la población activa en el paro es preocupante. Y eso significa que la economía crece, porque si la economía no crece no se crea empleo. El problema es que esa economía no está generando el empleo que destruyó empleo indefinido, y ahora lo que se está creando no es empleo indefinido sino empleo precario. Es verdad que aunque sea empleo precario, si la gente trabaja, pues tiene unos ciertos niveles de mejora. El ejemplo lo planteaba no hace mucho Raquel con los planes de ayuda, de las ayudas energéticas. No se ha incrementado, eso significa que hay cierto margen de maniobra. Pero el empleo precario tiene un problema, y es que todo aquello que no sea el día a día no tiene salida de futuro, porque nadie va a prestar dinero a nadie si tiene un contrato de 6 meses, ¿no? Entonces, queda el siguiente paso, que es empezar a volver a crear empleo estable y de ajustarlo a la realidad productiva de este país. Yo no sé, señor Hernández, si en Comisiones Obreras tienen constancia de una empresa como es MADE Medina del Campo, que está, bueno, pues es un momento bastante complicado, pero esto no es nuevo, porque yo recuerdo que todos los años, cuando llega a estas fechas, MADE pues empieza a contar a los trabajadores que es un ERE, que, en fin, una serie de cuestiones por las que hacen que se preocupen de cara a lo que es el final de año. ¿Estamos también así esta temporada o no sabe usted nada del tema de MADE? No, lo que sé es lo que ha salido y que se mueve en el ámbito de la villa, ¿no? Es decir, la empresa Isobat MADE tiene una situación complicada de tesorería, que ha llevado a presentar un expediente de regulación temporal de empleo con el objetivo de que sean 4 meses, con el criterio de intentar que eso sirva para un nivel de saneamiento financiero, a la espera de que llegue carga de trabajo, porque hay previsiones de carga de trabajo, y el expediente está puesto en marcha, está funcionando, los trabajadores están en el desempleo de esa manera, y con perspectivas de que en cuanto acabe el ERTE se vuelvan a incorporar a trabajar, en principio de forma normal. No preveemos que haya problemas excepcionales si conseguimos resolver el objetivo, que es el tema de la financiación de la empresa, y si empiezan a entrar cargas de trabajo que están pendientes de proyectos internacionales y de proyectos nacionales. Todos los años, por estas fechas, cuando estamos llegando en Navidades, cuando está acabando el año, nos encontramos con el mismo problema para preocupación de los propios trabajadores. ¿Algo más que podamos contar sobre esos datos del paro correspondiente al mes de octubre? Sí, hay un dato que lo comentaba al principio de esta entrevista, y es
el hecho de que, a pesar de que los datos son malos, a efectos, como hemos visto, de los números de paro registrado, pero hay un elemento que a nosotros como sindicato nos empieza a preocupar, y es, por tercer mes consecutivo, dos seguros, los últimos dos, es que la afiliación a la Seguridad Social ha vuelto a caer, y además en un porcentaje mayor que el paro. Lo digo por activa y por pasiva, pero yo creo que un poco por lo de repetir las cosas, no viene mal repetirlas, sí, para que entren en la cabeza. Es decir, en este país no hay nadie que tenga ningún tipo de actividad si no está dado de alta en la Seguridad Social, en alguno de los regímenes. Bueno, pues curiosamente, este mes ha vuelto a caer el paro, como digo, las cotizaciones a la Seguridad Social en 237, 121 en la comarca. Si cogemos los datos del paro, resulta que hay más del doble de los parados que ha habido a nivel de la comarca en reducción de la Seguridad Social y más del doble de los parados respecto a la comarca. Es decir, seguimos teniendo desempleados que dejan de estar cotizando a la Seguridad Social y se pierde en todos los sistemas, es decir, en el régimen general, en hogar, en agrario. Es verdad que el de autónomos en Medina se salva porque solo se ha perdido uno, pero en los demás hay elementos importantes. De los 121, de los 124 que ha habido en el régimen general, 121 son de Medina del Campo. O que en la comarca se han perdido 90 afiliaciones a la Seguridad Social en el régimen agrario. Es decir, hay un problema, y es que no todo el que deja de estar cotizando a la Seguridad Social se da de alta en el registro. Por eso siempre hemos dicho que el registro de desempleo está bien, pero ese solo nos da un parámetro, y es quién se apunta al paro. Por lo tanto, peligroso. Una buena puntualización la que acaba de efectuar. Recuerden ustedes, Medina del Campo, 2.024 parados a fecha octubre de 2017, 33 parados más que en el mes de septiembre. La comarca, 122 parados, en total 3.386.